Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha captado la atención de muchos y ha generado un torbellino de especulaciones. Vamos a sumergirnos en la reciente y francamente sorprendente pelea entre dos figuras muy conocidas en el mundo del periodismo, Kerem y Hande. Si han oído bien, dos periodistas que hasta hace poco parecían formar un frente unido, ahora están en medio de una disputa pública que ha dejado a muchos preguntándose qué es lo que realmente está sucediendo. Antes de entrar en materia, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Con solo hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde desgranamos las noticias y los temas más candentes. Así que prepárense porque la historia de Kerem y Hande es más compleja de lo que parece a simple vista. Resulta que de la noche a la mañana, hemos visto como dos periodistas de renombre, Kerem y Hande, quienes solían colaborar e incluso compartir pantalla en ocasiones, han protagonizado un cruce de declaraciones que ha incendiado las redes sociales y los foros de discusión. Lo más llamativo de todo es que las razones detrás de este conflicto no están del todo claras para el público general, lo que ha dado pie a un sinfín de teorías y rumores. Algunos sugieren que podría ser una disputa profesional, quizás relacionada con la cobertura de una noticia importante, o tal vez una diferencia irreconciliable en sus enfoques periodísticos. Otros, más inclinados a lo personal, insinúan que hay algo más profundo detrás de esta enemistad repentina. Lo cierto es que hemos visto acusaciones veladas, indirectas punzantes y un distanciamiento evidente entre ellos, lo cual es especialmente sorprendente dado su historial de aparente camaradería. Para entender un poco mejor la magnitud de la situación, pensemos en quiénes son Kerem y Hande. Ambos son periodistas con trayectorias sólidas, conocidos por su rigor, su capacidad para obtener información y, en muchos casos, por su habilidad para conectar con la audiencia. Han cubierto eventos importantes, han entrevistado a figuras clave y, en general, han sido respetados por su profesionalismo. Por eso, verlos enzarzados en una pelea pública, aunque sea a través de indirectas, es algo que llama poderosamente la atención y nos hace preguntarnos qué presiones, qué frustraciones o qué intereses podrían estar en juego. No es algo que uno espere de profesionales que se supone deben mantener una cierta compostura y un código ético por encima de todo. La cosa empezó, o al menos se hizo pública, hace unas semanas. No hubo un anuncio formal de aquí empieza la pelea, sino más bien una serie de publicaciones en redes sociales y comentarios sutiles durante sus respectivos programas o apariciones. Kerem, por ejemplo, hizo un comentario sobre la importancia de la verificación de datos y la objetividad en el periodismo, que muchos interpretaron como una pulla directa a Hande, quien recientemente había publicado un reportaje que, según algunos críticos, carecía de la profundidad esperada o presentaba información de forma sesgada. Poco después, Hande respondió con una publicación enigmática sobre las apariencias engañan, y la necesidad de ser leal a los principios, lo que fue visto por muchos como una defensa ante las críticas de Kerem, e incluso como una insinuación de que Kerem no estaba siendo tan ético como predicaba. Y así, la bola de nieve fue creciendo. Otros periodistas, colegas e incluso algunas personalidades públicas empezaron a comentar, algunos apoyando a uno, otros a otro, y algunos simplemente observando con una mezcla de asombro y preocupación. Lo que comenzó como un murmullo se convirtió en un debate público sobre la ética periodística, las rivalidades profesionales y, por supuesto, las posibles razones personales que podrían estar detrás de todo esto. Es fácil caer en la especulación, y en el mundo de las redes sociales, la especulación se convierte rápidamente en hecho para muchos. Pero, ¿cuáles podrían ser esas razones? Si nos ponemos a analizar, hay varias posibilidades. Una de las más recurrentes es la competencia profesional. En el mundo del periodismo, la competencia es feroz. Hay pocos espacios, hay mucha gente talentosa buscando destacar. Es posible que ambos estuvieran compitiendo por la misma primicia, por la misma audiencia, o incluso por un ascenso o reconocimiento dentro de sus respectivas organizaciones. Cuando las ambiciones chocan, las relaciones profesionales pueden volverse tensas. Otra teoría, y esta es quizás la más jugosa para el público, tiene que ver con diferencias en el manejo de una noticia o investigación particular. Tal vez Kerem y Hande estaban trabajando en el mismo tema, pero tenían enfoques completamente opuestos. Quizás uno quería exponer ciertos shows de una manera más contundente, mientras que el otro prefería un enfoque más matizado o cauteloso.
Las diferencias de opinión son normales, pero cuando se trata de noticias de gran impacto, las divergencias pueden volverse muy personales y llevar a confrontaciones. Y luego está la posibilidad, siempre presente, de que haya un componente personal. Las relaciones entre colegas a veces se extienden más allá de lo puramente profesional. Amistades, resentimientos pasados, incluso posibles tensiones románticas, en un entorno de alta presión, las emociones pueden aflorar y complicar las cosas. Si bien es difícil saber si este es el caso, la intensidad de las indirectas ha llevado a muchos a pensar que podría haber algo más que una simple discrepancia profesional. Lo preocupante de esta situación es el impacto que puede tener en la credibilidad del periodismo en general. Cuando dos figuras tan reconocidas se encuentran en medio de una disputa pública, puede generar desconfianza en la audiencia. Las personas pueden empezar a cuestionar la imparcialidad de los medios, la honestidad de los periodistas, y si la información que reciben está influenciada por rencillas personales o profesionales. Es un recordatorio de que los periodistas, a pesar de su rol público, son seres humanos con sus propias complejidades. Hemos visto cómo algunos de sus seguidores se han dividido, tomando partido por uno u otro. Hay quienes defienden a Kerem, alabando su supuesto compromiso con la verdad, y otros que apoyan a Hande, destacando su valentía al enfrentar las críticas. Esta polarización entre los seguidores, lamentablemente, no hace más que avivar las llamas y dificultar una resolución. Sin embargo, es importante recordar que hasta que no haya una declaración oficial clara por parte de Kerem o Hande, todo lo que tenemos son especulaciones y análisis basados en sus acciones y palabras públicas. No debemos olvidar que en el periodismo a menudo hay historias detrás de las historias, y lo que vemos en la superficie puede ser solo una pequeña parte de la verdad. Ahora, ¿cómo podría resolverse esto? Idealmente ambos periodistas buscarían un espacio para dialogar, para entender las perspectivas del otro y, si es posible, para llegar a un entendimiento. Quizás una disculpa mutua, un reconocimiento de errores, o simplemente un acuerdo para mantener sus diferencias en privado. En un mundo donde la comunicación es tan importante, sería un gran paso para ellos y para la credibilidad de su profesión. Otra posibilidad es que la situación simplemente se enfríe con el tiempo. Las peleas públicas, especialmente en el mundo digital, a veces se desvanecen a medida que nuevos temas captan la atención. Sin embargo, el daño a su relación profesional, y quizás a su imagen pública, podría perdurar. Lo que sí está claro es que esta pelea entre Kerem y Hande nos ha servido como un caso de estudio fascinante. Nos ha mostrado las complejidades del mundo del periodismo, la presión constante que enfrentan los profesionales de los medios y cómo las diferencias, ya sean profesionales o personales, pueden escalar rápidamente en la era de la información instantánea. Es un recordatorio de la importancia de la empatía, de la comunicación efectiva y, sobre todo, del respeto mutuo, incluso entre aquellos que tienen visiones diferentes. En resumen, hemos explorado la reciente y sorprendente disputa entre los periodistas Kerem y Hande. Hemos analizado las posibles causas de su conflicto, desde rivalidades profesionales hasta diferencias en la cobertura de noticias e incluso posibles tensiones personales. También hemos reflexionado sobre el impacto que esta pelea puede tener en la credibilidad del periodismo y cómo la audiencia se ha posicionado ante esta situación. Aunque las razones exactas siguen siendo objeto de especulación, lo que queda claro es que esta situación ha generado un gran revuelo y nos ha dado mucho sobre qué pensar. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre la polémica entre Kerem y Hande. Espero que hayan encontrado esta información interesante y les haya servido para entender un poco mejor lo que ha estado sucediendo. Les agradezco enormemente por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay razones profesionales o personales detrás de esta pelea? ¿Qué periodista creen que tiene la razón? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de lo que discutimos, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.